¿Alguna pregunta respecto a la tarea? Bueno, entonces, señores, vamos a... Antes de empezar con el tema, yo quisiera hacer como una especie de sondeo de las dos tareas anteriores. A ver, la tarea de identidad, la identidad de los ecuatorianos. ¿Quién me puede decir y quién me puede resumir lo que ustedes entienden por identidad de los ecuatorianos? Alguien que, bueno, todos ustedes hicieron la tarea. A ver, alguien que me diga. O que quiera expresar. O si no, yo pregunto a alguno de ustedes por simplemente por la lista de clases. Pero me gustaría que fuera voluntario, que alguien diga. Señores, que ya no estamos el lunes. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, dígame, Alison Molina, por favor. Hola. ¿Sí están oyendo? A ver, Nayeli Pinargote, por favor. Adelante. Creo que está hablando, pero no se escucha. Por favor, Doctora. Sí, ahora se escucha, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, la identidad es aquello que nos distingue como, ya sea como persona o como nación, ¿ya? Y nosotros en lo que se basa a lo que hemos hablado, nuestra identidad ecuatoriana es aquella que, por la que nosotros somos distinguidos, ya sea por alguna etnia o por cómo somos repuestos a nivel de otras naciones. Ya. Entonces, bueno, por decir, nosotros aquí en el Ecuador nos identificamos por diversos tipos de etnias, y entonces lo que nos hace identidad es que unos aprendemos de los otros, por decirlo así. Bueno, y en eso es lo que se basa como quiera en la identidad de nosotros, que somos tal vez un poco un país pluricultural, y también más que todo porque siempre la acogida aquí es diversa y así. A ver, ¿alguien más que añada algo sobre esa identidad? Sobre esa identidad de los ecuatorianos. Buenos días, doctora. ¿Yo puedo añadir algo? Sí, claro. Bueno, a mi parecer, la identidad cultural, la identidad ecuatoriana es aquella que se basa en, o tiene su base en un conjunto de hechos históricos donde el ecuatoriano ha ido adoptando ciertas culturas o conjunto de costumbres, la cual caracterizan a cierta región o cierto medio o a personas, ya sea por forma de vestir, su gastronomía. Es decir, ellos han ido descubriendo quiénes son a lo largo de la historia gracias a hechos que se dieron en aquel tiempo o en otra época. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, mire, yo, según la definición, que es el sentido de pertenencia que se tiene a un país, a una región o a una etnia, pero como hablábamos de identidad ecuatoriana, es la identidad de todos los ecuatorianos independientemente de que pertenezcan a una etnia o no.
Entonces, la mejor manera de conocer la identidad de esos ecuatorianos es cómo se muestran fuera del Ecuador. O sea, cómo se identifica fuera del Ecuador un ecuatoriano. Entonces, ¿qué se dice de un ecuatoriano? El ecuatoriano es generoso, el ecuatoriano es trabajador, los ecuatorianos son muy tradicionales y familiares, porque tienen una gran familia extendida, no es la cultura individualista, por ejemplo, de Europa, que es padre, madre, hijo y nada más. El ecuatoriano, independientemente de cualquier cultura, es muy tradicional y muy familiar, muy religioso, independientemente de la religión que sea. Tienen un gran respeto hacia sus costumbres, hacia los ritos, hacia la gastronomía. Miren ustedes que cuántas veces han abierto, cuando van a Estados Unidos, abren las maletas y encuentran toda la comida ecuatoriana, que la salprieta, hasta ceviche en botellas de vidrio. Bueno, las personas como que añoran mucho la comida y la gastronomía ecuatoriana, entonces no se acostumbran a otras maneras de cocinar, aunque bueno, tienen que hacerlo, pero añoran sus costumbres, sus raíces gastronómicas, ¿no? Que a veces en otros países pues, no se pueden conseguir todos los ingredientes, pero es algo bastante característico del ecuatoriano. Los ecuatorianos tienen una gran diversidad cultural, el Ecuador es muy diverso, eso también es una identidad porque hay en un espacio geográfico tan pequeño hay una gran diversidad cultural y también hay una gran diversidad natural. El Ecuador es muy bello en distintos, diremos, nichos ecológicos, tanto en la sierra como en la costa, como en el oriente, como en Galápagos. El Ecuador tiene una gran diversidad cultural, aunque es un país muy pequeño. Bueno, también tienen algunos aspectos negativos, porque no todo es positivo, pues. Generosos, sencillos, trabajadores, etcétera, pero también son machistas. El ecuatoriano es machista. El ecuatoriano es impuntual, la típica hora ecuatoriana. Eso también es algo característico independientemente de cualquier cultura. Los mestizos, afrodescendientes, indígenas, todos practican esa impuntualidad. Bueno, ya parece que se está organizando mejor las nuevas generaciones, pero eso ha sido como una característica de la identidad ecuatoriana. Entonces, esos son algunos de los elementos de la identidad ecuatoriana, de cómo ven al ecuatoriano desde fuera. No sé si yo estoy exagerando, me estoy inventando, no sé qué opinan ustedes. No, doctora, tiene toda la razón. En realidad, las personas de afuera ven a los ecuatorianos así, como generosos, como trabajadores. Yo he podido vivir eso y me preguntaban, ¿de dónde eres? Y digo, de Ecuador. Me dicen, allá está tal comida, allá hacen esta cosa, son muy humildes. ¿Y cuántas personas son en tu familia? Porque tengo entendido que ya son muchos. En realidad, todo lo que usted dijo sí engloba lo que es la identidad de Ecuador. Ok, bueno, esa era un poco la idea de que ustedes pensaran en ese tipo de cosas, pero bueno, de cualquier manera estamos resolviendo aquí lo que pedíamos un poco que ustedes analizaran y sintetizaran, pero bueno, si no ha sido así, ahora hacemos esa conclusión de la identidad ecuatoriana, ¿ok? No sé si tienen algo que decir o si ya han terminado de hacer. Doctora, Sí, dígame. la compañera Dailis dice que está teniendo problemas con su internet, que se lo comunique. ¿La compañera? Dailis. Ya, de acuerdo. Gracias, doctora. De nada. Bueno, no sé si ustedes ya han subido la otra tarea, o todavía no han terminado. La tarea de los elementos culturales que tienen que leer un texto. ¿Ya subieron esa tarea o no? Todavía no, doctor.
Ah, todavía no. Bueno, entonces esa la comentamos posteriormente. Ok. Entonces, señores, yo sí quisiera tomar lista porque me preocupan que no estén todos. No les digo con carácter represivo ni nada de eso, sino más bien para ver qué es lo que está pasando con algunas personas que no llegan. Entonces, por favor, antes de comenzar, voy a tomar la lista de asistencia. A ver, Almeida, Ariana, Presente. Valareso, Jorge. No está. Bravo, Pedro Pablo. Presente. Bravo, Lisset. Presente. Cangas, Presente. Carrasco. Carrasco no está. Ella no tiene internet, doctora. Ah, ella es la que no tiene internet. Ya. No, es otra chica. Además de la que dijo Nayeli, ella tampoco. Ella también tiene problemas con el internet. Ya. Carrillo. Presente. Ok. Cedeño Bravo. Ella no se ha podido conectar porque se le fue la luz. Colamarco. Presente. Cornejo. Presente. Chamba. Presente. Chila. Presente. Choes. Presente. Demera. Presente. García Chávez. Presente. Hidalgo. Presente. Ibarra. Presente. Macías. Presente. Macías Soledispa. No está. Molina, Alison. Presente, doctora, disculpe, es que yo tengo el internet malo y por ratos escucho entrecortado. Ok. Bueno, como estamos grabando, yo ya les he repetido que cualquier clase, por favor, los que no asistan, ustedes comuniquen, sobre todo el representante que comunique que siempre se va a subir al aula virtual y entonces pueden ustedes volverlo a ver. ¿Okay? Sí, doctora, el compañero Jorge Valareso me acaba de llamar diciéndome que no tiene luz en la casa de él, por eso no se ha conectado. Bueno. Molina Pincay. Presente. Mora Zambrano. Presente. Moreira Catagua. Presente. Orlando. Presente. Palma Delgado. Presente. Párraga. Tiene problemas con el internet. Ya. Peralta, perdón. Presente. Pinargote. Presente. Ponce. Presente. Reino. Reino no está. Rosado. Presente. Chul. Presente. Segovia. Suárez. No está. Zumba.
Presente. Villegas, Presente. Zambrano Chávez Presente. y Zambrano Moreira. Presente. Ok, muy bien. Entonces, bueno, yo simplemente, o sea, esto no es nada punitivo, porque ustedes saben que hay clases sincrónicas y clases asincrónicas, entonces si ustedes no pueden asistir, pueden ver fácilmente en el video. Bueno, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar la tarea, que es la presentación de la medicina tradicional del Ecuador. A ver. Espérenme un momento. Espera que no puedo. Ok. ¿Ya se ve? ¿Sí pueden ver, señores? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar indicando, esto es la continuación de lo que vimos el día anterior, que era medicina alternativa y complementaria. Nos faltaba la medicina tradicional o ancestral ecuatoriana. Esta también es una presentación del Ministerio de Salud, por lo que es importante que ustedes conozcan la preocupación que tiene el Ministerio de Salud con su dirección de interculturalidad para que todas las prácticas de medicina tradicional, alternativa y complementaria estén, diríamos, sepan y estén completamente informados todos los servidores de la salud, porque estos son cursos que no solo se dan a los profesionales de la salud, sino también desde el portero que está en el centro de salud, a todas las personas que trabajan en las distintas dependencias, no solo del centro de salud, de todo el sistema nacional de salud, que tiene algunos niveles. El nivel primario, que es atención primaria de salud, y después están los niveles hospitalarios, etc. Segundo y tercer nivel, que sería el primer hospitalario, el segundo nivel sería el nivel hospitalario general, y el tercer nivel sería el nivel de hospitalización de especialidad, que, bueno, en el país hay pocos hospitales de especialidades, hay uno en Puerto Viejo que se abrió el año pasado, y algunos en Guayaquil y en Quito. Muy bien. Entonces, la medicina tradicional o ancestral ecuatoriana, ¿qué es esta medicina? Es la medicina aprendida por el ser humano mediante su relación respetuosa y comunicación ritual con los demás seres del mundo. Decíamos el día anterior que la medicina tradicional ecuatoriana tiene una gran, diríamos, relación con la cosmovisión, cómo ven el mundo, las comunidades, las distintas nacionalidades,
cómo ven el mundo, y en ese mundo, que es un mundo animista, un mundo que tiene muchísimos dioses, seres espirituales, etc., y cómo se relaciona ese mundo con la naturaleza, ahí, atravesando todo esto, está la medicina ancestral. Entonces, su aprendizaje no inicia porque sí, como ustedes que se les ocurrió porque les gustaba, por la circunstancia que sea, se les ocurrió ir a la Facultad de Medicina. No. En la medicina ancestral, los seres de sabiduría, los chamanes, los yachas, aparecen porque hay un contacto con la naturaleza, con un ser o un espíritu que le dice, que les revela los secretos, les revela cómo hacer las sanaciones, y ese vínculo tan importante, se mantiene durante todo el tiempo. Los espíritus de las montañas, plantas, minerales, animales, etcétera, lagunas, astros, se aparecen al iniciado para transmitir su poder sanador, brindándole su guía espiritual permanente. Entonces, por eso, no es que el poder sanador sea propiamente del yacha o del curandero, sino más bien él es un vehículo por donde todos esos seres espirituales sanan a la persona que está enferma. Los hombres y mujeres de sabiduría, las comunidades, los pacientes y la funcionalidad de las curaciones y sanaciones conforman lo que hoy se denomina el sistema de medicina ancestral tradicional. Bueno, podríamos decir que hay como dos partes. Hay una que es estos yachá, estos curanderos, chamanes, que tienen mucho que ver con la espiritualidad, pero hay otros seres de sabiduría, personas que tienen sabiduría popular, que también practican esa medicina ancestral, que son los sobadores y que son las parteras, que tienen que ver también, ese poder le han suministrado su espíritu, o están muy vinculados a la parte espiritual, pero tienen como una acción más concreta. Los sobadores pues manipulan el cuerpo, las parteras ayudan en todo el proceso del embarazo, parto, puerperio. Entonces, podríamos dividir eso, e incluso vamos a hacer así cuando se hagan las exposiciones. Un grupo va a hablar de los yachas, curanderos, etcétera, y otro grupo va a hablar de los parteros y sobadores. Los hombres y mujeres de sabiduría tienen sus denominativos propios que describen roles, sapiencia, poderes y capacidades para curar y sanar el cuerpo y el espíritu. Porque como nosotros veíamos ya en la anterior exposición, la curación de esta medicina tradicional no es solo física, es mental y espiritual y del entorno. O sea, es lo que se llama holística o integral. Aquí están las distintas denominaciones en función de las nacionalidades o pueblos. Entonces, por ejemplo, en los seres de sabiduría, las personas, hombres y mujeres de sabiduría, dentro de la nacionalidad Shuar, se llama Huixin. En los quichua, el yacha, en el pueblo quichua, o bueno, en la nacionalidad quichua es el yacha, pero en el quichua, en el pueblo quichua amazónico se llama Bancú, o Curaga, o Pajuyú. En el achuar, Natén. En el épara, Jaipana. En el guau, Beneguaini, o Iroi. En el sáchila, Ponela. En el agua, Aguaguazán. En el zápara, Chimano, Chachi, Miruco, y en el secoya, Yaguel, Jujuque o Inqui Paiqui.
bueno, los más conocidos son los Ponela, de los Áchila, los Yachak, de los Quichua, porque, bueno, las otras nacionalidades, como ustedes saben, tienen muy poquitos componentes, ¿no? Bueno, sigamos. La medicina de las nacionalidades y pueblos indígenas afroecuatorianos y Montubia es ancestral tradicional porque recoge el espíritu de su origen ancestral basado en su cosmovisión y su trayectoria con innovación a través de los tiempos. O sea, no ha sido, lo que aquí quiere decir que no ha sido una medicina estática. Ya tenían unas prácticas hace muchísimos años y esas prácticas han permanecido, pero han permanecido, pero han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, porque hay una serie de innovaciones, porque los pueblos y nacionalidades han recibido muchos influjos, entonces se han ido moldeando según los influjos que han recibido. La medicina ancestral tradicional del pueblo afroecuatoriano es heredera de los saberes y conocimientos de la medicina del África. Pero realmente aquí en el Ecuador habíamos dicho que prácticamente la medicina ancestral de los pueblos africanos se ha ido perdiendo. Más bien los afrodescendientes lo que han hecho es tomar algunos ritos y curaciones de pueblos indígenas, y también está todo moldeado por la religión católica, de tal manera que como esta medicina dice que fue perseguida y satanizada durante tanto tiempo, muchas de sus prácticas y conocimientos pues se perdieron aquí en el país, en el Ecuador. Pero miren ustedes, si ustedes se van a Brasil, estas prácticas están muy vivas y tienen mucho que ver con la magia también, magia y espiritualidad. Lo mismo pasa en Haití, lo mismo pasa en Cuba. En Cuba, a pesar de que hay un sistema de salud bastante fuerte y bastante bueno, la mayoría de su población cree en la medicina ancestral afrodescendiente. Entonces, quiere decir que eso está muy fuerte, está arraigado, no se perdieron esos conocimientos, pero aquí en el Ecuador sí se perdió. Entonces, en el Ecuador, lo que se hace, aquí dice, a pesar de su condición de esclavitud, segregación y extinción de las raíces, el pueblo afro ha logrado mantener sus orígenes centrales en hechos culturales impuestos como el catolicismo. Por la similitud de la lógica y principios filosóficos terapéuticos, ha practicado la medicina ancestral tradicional de los pueblos indígenas, recreando las prácticas, saberes y sentires y conocimiento de la medicina ancestral de África combinada con la ancestral de América. Bueno, en el Ecuador también se utiliza, en el pueblo afrodescendiente utilizan lo que se llama la limpia, que eso ustedes van a explicar muy bien los que les toque ese grupo, el grupo de los curanderos y chamanes, van a tener que explicar lo que es una limpia, que es ese ritual. Eso se hace en casi todo el país, lo hacen los afrodescendientes, lo hacen los montubios, también lo hacen los mestizos. Entonces, es un conocimiento que se ha transmitido desde las nacionalidades indígenas hacia los otros pueblos. Y como ya se perdieron los saberes de África, pues ellos han adoptado la religión junto con esos saberes indígenas. Por su funcionalidad, el pueblo afroecuatoriano continuó con sus prácticas de medicina ancestral tradicional africana con los ingredientes y aportes de medicina ancestral tradicional indígena, así como sus prácticas religiosas católicas, e invocan a las deidades de su espiritualidad ancestral africana. ¿Cómo se llaman las mujeres y hombres de sabiduría dentro del pueblo afroecuatoriano?
se llaman remediero o remediera y curandero o curandera. Eso apréndaselo, porque eso es pregunta de examen. Medicina ancestral tradicional montubia. El pueblo montubio tiene su origen en la colonia y surge de una lucha de resistencia identitaria de pueblos indígenas, negros, mulatos, zambos, contra el colonialismo español. El pueblo montubio, en su función étnica, espiritual, cultural, económica y social, ha tomado lo mejor de las tradiciones y saberes de los indígenas y afro, y entre ellas la práctica medicinal. El pueblo montubio es ancestral tradicional por cuanto recoge las prácticas y saberes de las culturas africanas e indígenas de la costa ecuatoriana y al mismo tiempo asume la identidad espiritual cristiana católica, dando como resultado una práctica medicinal muy original que recoge y sintetiza el conocimiento de esas dos matrices culturales. Entonces, diríamos que se produjo un sincronismo de tal manera que se fusionaron esos saberes de las culturas indígenas, de la religión católica y también de la cultura afrodescendiente. Al igual que los hombres y mujeres de sabiduría, las nacionalidades indígenas y los pueblos afroecuatorianos, los montubios tienen su propia definición en castellano para denominar a los practicantes de su medicina ancestral y se llaman maestro curandero o maestra curandera. Entonces, los hombres y mujeres de sabiduría del pueblo montubio son los maestros curanderos o maestra curandera. ¿Qué es la partería ancestral? Bueno, es toda una serie de tradiciones alrededor del embarazo, del parto y del puerperio. El puerperio son los 40 días después del parto. Bueno, como por ejemplo, el cordón umbilical cortado se coloca en un lugar en donde llegue el humo del fogón para su disecación. Eso es un rito. Y bueno, también una tradición es cortarle a las mujeres de un tamaño, a los hombres de otro tamaño, para que las mujeres sean hogareñas y los hombres sean fuertes. Para recuperar la fuerza espiritual se realizan baños con pétalos de flores rojas o rosadas. El agua caliente cura las enfermedades de frío, porque también, y eso quien vaya a presentar lo que son las enfermedades del campo y también las plantas medicinales, todo se rige porque hay plantas calientes, plantas frías, o enfermedades por calor y enfermedades por frío. Entonces, se utiliza específicamente algo que le contrarreste. La placenta es utilizada en el ritual de la familiarización. Es decir, que es enterrada junto al fogón en el filo del patio para que la madre nunca pierda el sentimiento de calor maternal por sus hijos, y también es enterrada rápidamente porque ustedes saben que después del parto vienen una serie de contracciones del útero para expulsar todos los residuos del parto. Entonces, eso se llaman los entuertos. Entonces hay una creencia que si la placenta se entierra rápidamente en un sitio cálido, disminuye los entuertos de la madre recién dada a luz. También otra tradición es con una rama de chilca se azota suavemente, aconsejando que el recién nacido no sea andariego, sino hogareño. Todo eso lo hacen las parteras, ¿no? En el mundo quichua andino amazónico, la pacarina es la ritualización del nacimiento como un acontecimiento profundamente espiritual. Es un evento del ciclo vital de gran trascendencia, une a la familia y a la comunidad en una actitud de festejo y agradecimiento espiritual de los humanos a la naturaleza, a los ancestros y a las divinidades. Entonces, se llama la pacarina, toda esa ritualización del nacimiento.
La partería ancestral es una parte milenaria de la tradición de una larga lucha social liderada por organizaciones y pueblos que han implicado movilizaciones y gestiones para su reconocimiento, porque, bueno, siempre en las comunidades estaba la partera, que era una persona de sabiduría en la comunidad, que tenía un gran prestigio dentro de la comunidad, y siempre se ha luchado porque sean reconocidas esas parteras. Y bueno, finalmente, pues, hasta la Constitución de la República reconoce esos derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades a respetar y tener prácticas culturales como esta, ¿no? Entonces dice, los pueblos y nacionalidades del Ecuador consideran a la partera ancestral una persona especial, escogida para salvar vidas y reconocida en la vida espiritual de la comunidad. Y como yo les decía, en el sistema integral de salud del Ecuador, en el MAIS, está reconocido ya la partería ancestral como parte de ese sistema MAIS, y se les da unas capacitaciones a las parteras para, porque ellas viven en las comunidades, que es tan difícil, a veces, sobre todo en el oriente, son comunidades muy alejadas, entonces ellas llevan todo ese conocimiento, y si hay problemas también inmediatamente reportan a los centros de salud de referencia. El reconocimiento del rol de las parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud es una alianza público-comunitaria de carácter plurinacional e intercultural que contribuye a garantizar la participación de varios actores en el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Miren ustedes, antes había bastante tétanos del recién nacido. ¿Por qué? Porque se cortaba el cordón umbilical con cualquier cosa. Entonces lo primero que se le instruyó a todas las parteras es la necesidad de desinfectar la tijera o el cuchillo que iba a ser utilizado para cortar el cordón umbilical, de tal manera que no hubiera ese problema, porque antes sí había muchísimas muertes de los recién nacidos debido a ese tétanos del recién nacido. Entonces eso en realidad ha sido una lucha tanto del sistema de salud, del Ministerio de Salud Pública, como de las parteras para que eso disminuya. Es realmente un triunfo de parte de ellas. Existe en el Ministerio de Salud un manual para la articulación de las prácticas y saberes de las parteras en el Sistema Nacional de Salud, que tiene como objetivo establecer mecanismos de articulación, prácticas y saberes de las parteras para contribuir al mejoramiento de la salud materna y neonatal de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en el marco del modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural, en lo que se llama el MAIS, y de los derechos individuales y colectivos. Esto es el Acuerdo Ministerial 070 del Ministerio de Salud Pública del año 2016. Aunque esto ha venido trabajándose muchísimo antes, pero este es el que está vigente actualmente. Bueno, como conclusión, el Ecuador es un país plurinacional e intercultural que reconoce la sabiduría de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Salud Intercultural define a las prácticas, saberes, sentires y conocimientos medicinales como sistema de medicina ancestral tradicional, y a sus practicantes como hombres y mujeres de sabiduría. O sea, hay un reconocimiento, hay un respeto hacia esa práctica. ¿Ok? Bueno, con esto hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta, señores, sobre esta medicina tradicional del Ecuador. Miren ustedes, ¿quién me puede decir o que levanten la mano quienes en su familia hayan practicado alguna práctica, por ejemplo, de limpia o de algo referido a medicina tradicional? Seguro que son bastantes, no sé.
O que me lo diga alguien. Sí, aquí hay algunos. Kevin Ibarra. Doctora, ¿Sí? escucha. Ya, Sí. yo no soy muy creyente como tal de la medicina, o sea, de este tipo de medicina, pero que yo no crea no significa que en mi familia no lo hagan. Entonces, mi mamá, antes también era, bueno, sigue siendo muy creyente, pero quizás no la misma capacidad que antes. Resulta que hubo un tiempo cuando ella era pequeña en donde ella se enfermó y le dio una fiebre muy fuerte que no se le bajaba aún yendo al hospital. También le dio diarrea, no podía comer nada, no se curaba, ya estaba muy grave. Entonces, eso mismo le había pasado a mi abuelo cuando él era pequeño y no había médico que la pudiera curar, tampoco había tratamiento que lo estuviera haciendo curar. Pero mi abuelo había escuchado de una curandera, de una sanadora, y la habían llevado a donde esta señora para que la cure o para que la traten, porque ya prácticamente era como que ya lo único que podían hacer porque ya se habían acabado las alternativas. Y esta señora cogió a mi mamá, que ya estaba convaleciente, y le hizo un baño de hierbas, le azotaba con las hojas de no sé qué, le hizo orar no sé cuánto de María y no sé cuántos Padre Nuestro. Y yo no creo mucho en eso, pero mi mamá cuenta que después de que pasó por ese ritual, mi mami se sintió mejor. Entonces, no sé si es por las hierbas o por fe o porque sí funciona, pero el asunto es que mi mamá se salvó y mi abuelo años antes de eso pues también se salvó. Así que cuando nosotros éramos pequeñas y pues como que no decidíamos aún si creer o no, mi mamá también cuando teníamos fiebre nos llevaba donde curanderas para que nos sanen, porque andábamos con espanto o mal de ojo o no sé cuántas cosas que ven en la yema del huevo o en el huevo como tal. Y pues nos ponían trago y nos hacían orar no sé cuántas Ave Marías y mi hermana se sentía mejor. Yo no tanto, pero pues creo que también según la fe y según cuánto creas en la práctica que también puede llegar a funcionar. Ok. Realmente pues es eso, pues, o sea, esto estamos evidenciando una realidad. Esto es la realidad de todo el pueblo ecuatoriano, o sea, de tanto de las distintas nacionalidades y pueblos. Esto es una práctica que se hace. ¿Alguien más quería decir algo? Levantaron la mano por ahí. Bueno, de cualquier manera, ustedes van a investigar, vamos a poder escucharles a cada uno de los grupos, ya exponiendo con más detalle y con más profundidad toda esta situación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Porque después, obviamente, vamos a hacer ese debate para ver y ser críticos, porque en todo esto hay que, yo les he dicho desde el primer día, hay que ser muy críticos. Vamos a debatir estas medicinas versus la medicina convencional. Entonces habrá a favor y habrá en contra, y eso, la riqueza de esto es tener argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, por eso yo les sugiero a todos ustedes que hagan una buena búsqueda de información de los temas que le toque para que todos nos podamos nutrir de esos conocimientos que ustedes van a exponer a partir del próximo día. ¿Ok? Si no hay otra pregunta, ahí terminaríamos la clase por hoy. No sé si hay alguna otra cosa. Doctora, yo tenía una pregunta, pero de la exposición que usted hizo. Ya, dígame. Es que no me quedé con la duda de si todos esos practicantes de medicina tradicional eran reconocidos por el Ministerio de Salud o más que nada solo las parteras. Bueno, miren ustedes, yo ya les dije que hay una
hay algunos acuerdos ministeriales, entonces supuestamente todos los que practican la medicina tradicional tienen que tener un reconocimiento, o sea, tienen que estar inscritos en el Ministerio de Salud y tener diríamos, un certificado como para practicar esa medicina, pero realmente todavía eso no llega a muchísimas nacionalidades. Yo sé que en el Oriente eso no ha llegado. Existe la ley, pero a veces no se cumple en su totalidad, eso es una realidad. Hay otros que sí, por ejemplo, yo creo que los sáchilas ya ellos tienen todo bien organizadito porque, bueno, ellos están más en contacto con, en Santo Domingo, que es una ciudad grande, etcétera. Es más fácil poder sacar todos esos permisos, pero en cambio en otros sitios no. Y hay mucha gente que lo hace simplemente a nivel familiar y otras a nivel clandestino. Eso es una realidad. ¿Ok? Bueno, señores, entonces mirarán esta tarde el aula virtual porque ahí estará su tarea para el próximo día, para que vayan ustedes viendo quién le toca qué grupo, para que vayan investigando. Y sí es importante que todos estén presentes para nutrirnos de esos conocimientos, para después tener buenos argumentos para el debate. ¿Ok? Señores, que tengan un lindo día y nos veríamos el próximo día con 2 exposiciones. Bueno, veamos si podemos avanzar un poco más, pero de momento serían 2 exposiciones por cada día. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Doctora, Sí, ¿podemos escoger los grupos por afinidad? pero ya están escogidos. Bueno, miren, a mí no me importaría, lo que pasa es que vamos a perder mucho tiempo. Porque yo, desde el primer momento, yo dije, escojan los grupos por afinidad. Yo no exigí que los grupos sean impuestos por orden de lista ni nada de eso. Pero, no sé. Pero eso es súper rápido, doctora, porque nosotras podemos hacer como en lo que fue una materia que nosotras mismas escogimos nuestros grupos y fue Mire, súper yo no rápido. tengo ningún problema, pero si ustedes en la tarde me mandan eso para yo poderle mandar en la noche el deber, no tengo ningún problema, que coordine con el compañero Bravo, ¿no? Sí, doctora, está genial. Entonces en la noche, es más, yo misma me encargo de enviarle la lista, ¿ya? Listo. Entonces, si es posible, envíenmela en Excel. ¿Sí? Bueno, entonces, muchísimas gracias de nuevo. Y nos Ya, doctora, vemos el próximo día. gracias. Gracias, doctora. Yo quisiera, no se vayan, Gracias, quisiera tomarles la foto de rigor de todos los días. Por favor, abran sus cámaras para verles, aunque sea una vez a la semana. ¿Ya? No están todas abiertas. ¿Qué pasó? Chul no está. Ana Cornejo, García Chávez. No les veo. Antonella Orlando está, pero bastante borrosa. Eso que es el teléfono, ¿verdad? La tablet, sí, se ve así, yo no sé por qué. Se ve así súper borroso. Sí. A ver, vamos a hacer la siguiente.
Ok, bueno, señores, nos veríamos el próximo lunes. Que pasen un feliz término de semana y fin de semana. ¿Ok? Chao. Igualmente, doctora. Gracias,